Hola, hola, buenos días. Ya, como habíamos hablado un poco la vez pasada, yo quería hacer este video básicamente para hacer una demostración, hacer una especie de prueba de las capacidades que actualmente tienen modelos de lenguaje grandes, como en el caso de ChatGPT. Estoy usando acá ChatGPT 4, la última versión. Estamos a 14 de mayo, estoy grabando esto el 14 de mayo. Yo tengo una cuenta absolutamente normal, no estoy pagando por mi cuenta de ChatGPT. Y tuve esta conversación con este modelo de lenguaje. Y lo que quiero probar es qué tan, qué tan bien puede hacer un análisis de Machine Learning, un análisis relativamente simple, una regresión en base a datos, hoy en día un modelo de lenguaje. Y hacerlo desde un prompt, hacer todo este recorrido hasta obtener el modelo, el análisis en sí mismo. Es una prueba conceptual, hay muchas pruebas que se han hecho de este estilo, pero quería simplemente practicarlo y compartirlo con ustedes. Así que comencemos. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? El dataset que estoy viendo en particular es un dataset que yo saqué de una página que se llama Kaggle, que es una página de modelos de Machine Learning donde la gente publica sus datasets, publica diferentes trabajos. En este caso es un modelo de calidad del aire en donde tenemos muchos registros en cada una de las filas de este archivo. Tenemos el día en que se tomó la muestra, la hora en que se tomó, y los diferentes gases que esta estación medía, ¿ya? Porque estamos tratando de medir la calidad del aire, entonces tenemos diferentes gases. No me sé los nombres técnicamente, pero me imagino que son como densidad de las partículas, partículas de cierto tamaño, la temperatura, la humedad, la presión, etcétera. Esos son todos algunas de las variables que influyen en la calidad del aire. Temperatura, presión, humedad, velocidad del viento, etcétera. Y la variable de interés, la variable central para el caso que queremos ver es el índice de calidad del aire, que es esta columna que aparece destacada. Y es un índice que va desde 0 hasta 500, 600 aproximadamente en este dataset en particular. Acá podemos ver que después de este índice existen algunas otras columnas con información adicional. Temas como la hora, el día de la semana, etcétera. Pero esta es la variable que nosotros quisiéramos modelar básicamente, y lo que les quiero pedir a ChatGPT es que analice este dataset y logre encontrar un modelo que prediga el comportamiento. ¿Ya? Esto no debería ser complejo en principio porque el índice de calidad del aire es una función determinista. ¿Ya? Es una función que se compone de los diferentes valores de las columnas y obtiene un resultado numérico. O sea, este número 343 en el fondo es un cálculo matemático que se hace a partir de todas las otras variables que nosotros observamos. ¿Ya? Entonces, claro, es una función seguramente no lineal, compleja, pero determinista, y por tanto modelos de Machine Learning debiesen captar al menos ciertas tendencias y debiesen ser capaces de predecir con un cierto grado razonable el índice de calidad del aire. Ese es el objetivo. Entonces, partamos. ¿Qué es lo que yo conversé básicamente con ChatGPT? Le dije el siguiente prompt: por favor, ayúdame obteniendo un código en Python. Yo quería un código en Python, no un notebook, para analizar cada columna y su relación con la columna de índice de calidad del aire, que es lo que aparece acá. Y yo le indico al modelo a través del prompt que use librerías como Pandas, Seaborn, para que además me entregue gráficos que muestren esta relación con el índice de calidad del aire, de manera gráfica a través de algo que un ser humano pueda corroborar. Y adicionalmente me gustaría saber la distribución de variables categóricas y numéricas. Esto tiene que ver con un tema específico de Machine Learning, como lo hemos visto. Cada columna generalmente se puede clasificar como categórica o numérica, y la idea es saber la distribución. O sea, si es una variable categórica, cuántas clases tiene, etcétera. Si es una variable numérica, generalmente el histograma, su distribución, si sigue una distribución normal, sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha, exponencial, geométrica, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué me respondió? Me dijo, ya, perfecto, démosle, básicamente. Me dijo que el archivo tenía 4.000 filas, 23 columnas, y que la columna de interés es el índice de calidad del aire. Eso lo captó de manera rápida. Se dio cuenta que la mayoría de las columnas eran numéricas y me dio el paso a paso de lo que iba a hacer.
Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer este modelo? Cargar el dataset, hacer un resumen de las distribuciones y de los tipos, identificar si era categórica o numérica y graficar la relación con el índice de calidad del aire ocupando esta librería de Seaborn. Y generó el código que yo lo descargué, lo ejecuté, funcionaba y lo vamos a ver básicamente ahora. Entonces, este es el primer script. Déjame agrandarlo un poco. Ahí estamos. Este fue el primer script que se generó, en donde podemos ver que importa las librerías de manera correcta, carga el archivo, genera una carpeta para guardar los gráficos, dif- em, diferencia de manera muy simple, simplemente por el tipo de datos los clasifican categóricos o numéricos. No hace un análisis más profundo todavía, pero simplemente se guía por el tipo de objeto que tiene el pandas en sí mismo. Pero es suficiente para partir. Hace un análisis estadístico inicial y para las columnas que son categóricas genera un count plot, y para las columnas que son numéricas genera un histograma con 30 bins y nos indica además la densidad, la probabilidad de densidad de función. Y para la correlación, para ver cómo cada columna se correlaciona con la variable de interés, nuestra variable de salida, genera un gráfico de dispersión muy sencillo. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Después de ejecutarlo, ¿qué es lo que nos dio? Nos dio todos los gráficos que vemos acá, son bastantes en el fondo, son muchos entre comillas, pero cumplió con lo que con lo que queríamos, que era lo básico. Entonces, primero una distribución de las fechas. Este gráfico evidentemente no es muy útil, es la primera columna simplemente. ¿Ya? Las distribuciones de los días de la semana, de lunes a viernes, esto quiere decir que tenemos prácticamente 580 muestras para cada día de la semana, es bastante regular, el dataset en el fondo está bien armado. Lo mismo pasa con las horas, o sea, tenemos registros para cada una de las 24 horas del día, súper bien, eso nos habla de la consistencia del dataset. Lo mismo con las horas, y acá se pone un poco más interesante. Esta es la columna de interés que nosotros tenemos, que es el índice de calidad del aire. Como pueden ver, tiene una distribución más o menos plana. Más o menos plana. Em, Tiene un rango que va de 0 a 500, como les había dicho, y lo dividimos en el 30 intervalos. Y la frecuencia de esos intervalos es más o menos plana. ¿Ya? Entonces tenemos un poquito de todo en cuanto a índice de calidad del aire. Hay la misma cantidad de buenos días, de malos días, de muy buenos días, etc. Ya. Y después empezamos a ver la distribución de los gases. ¿Ya? Como podemos ver, algunas distribuciones son normales, otras son planas, otras parecen cheese, unas distribuciones de chi-square o geométricas, etc. Hay de todo un poquito en las distribuciones. La mayoría planas y normales. No hay mucho más que ver en ese sentido. Como les dije, para las variables que eran distribución, ocupaba un count plot; para las variables que eran numéricas, un histograma con una aproximación de la probabilidad de densidad. Densidad de probabilidad. Perfecto. Pasemos a los gráficos de dispersión. Estos gráficos de dispersión ya no son de una sola variable, sino que nos muestran cómo varían dos variables. En el eje vertical tenemos nuestra variable de interés, que es el índice de calidad del aire, y en la variable horizontal vamos a estar viendo cada una de las columnas que analicemos. Entonces, si vamos viendo esto, eh, se ve un poquito más difícil el panorama, en el sentido de que, al menos entre humedad, por ejemplo, y el índice de calidad del aire, a priori no se observa ninguna correlación. O sea, esto es random. No hay probablemente cero correlación. ¿Ya? Eh, entonces está difícil la pega básicamente para el modelo, eh, pero sabemos que es una función determinista el índice de calidad del aire, así que algo debe haber. Entonces tiene que encontrar datos, entonces le estamos exigiendo bastante al modelo por si acaso. ¿Ya? Eh, o le vamos a estar exigiendo algún modelo. Pero existen otros que podrían tener algún tipo de relación un poco más lineal, que es los datos que vemos acá. Algunos están centrados respecto a un valor promedio y varían hacia arriba o hacia abajo; otros están completamente planos en su distribución. ¿Ya? Ese fue el primer análisis que hizo ChatGPT. Y yo le dije, perfecto,
ahí tuve algún problema porque no me estaban graficando, pero lo solucionó, ningún problema, lo corrigió para que básicamente se me mostraran los gráficos, no solo los guardara. Pero ningún problema. Le hice un par de preguntas sobre qué era la variable KDE, que era la que me permitía hacer esta estimación de la densidad de probabilidad. Lo respondió súper bien, ni un problema. Y después le dije, perfecto, buen primer análisis, pero en verdad son muchos gráficos y me gustaría tratar de eh, depurar, filtrar un poquito esto. Y le dije que solo usara datos de la hora en que en promedio el índice de calidad era el peor. ¿Ya? Y el modelo rápidamente me indicó que en promedio la peor hora para el índice de calidad del aire son las 5 de la mañana y ese es el dato que íbamos a ocupar. ¿Ya? Entonces la idea era limpiar los datos, filtrar, fijarnos en una sola variable, reducir la incertidumbre y volver a intentar este agrupamiento, este análisis, agrupándolo por días de la semana y la época del año, otoño, verano, invierno, primavera, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y que generara de nuevo un punto py. Eso fue lo que hizo y vamos a verlo acá. Ese es el group análisis. Simplemente genera una nueva columna para cada época del año, súper bien, filtra por la hora del día que nosotros queramos, lo grafica bien inteligente, ¿ya? No se pisa la cola, no vuelve a sobreescribir los archivos, sino que genera una nueva carpeta, súper bien. Y vuelve a hacer el mismo análisis. No es muy distinto el análisis, esta vez lo hace solo con gráficos de dispersión, no hizo el análisis columna a columna, pero está bien porque ya lo teníamos en el otro caso. ¿Cómo se ve esto? Vamos a verlo. Índice de calidad del aire, los agrupados. Ya, y acá tuvimos un primer, entre comillas, inconveniente porque hizo las agrupaciones de manera individual. Ya, graficó, por ejemplo, la columna de gases, la humedad, la temperatura versus el índice de calidad del aire, eh, pero no los agrupó, no hizo dos agrupamientos en un mismo gráfico. Entonces volvimos a tener un montón de gráficos que es muy difícil de manejar, que no nos permite tener un análisis eh, que nos haga sentido. ¿Ya? Y acá podemos ver que los datos se reducen notablemente y que acá ya empezamos a ver, por ejemplo, ciertas correlaciones, ¿no? Como en este caso, este gas con el índice de calidad del aire probablemente tenga una correlación baja, pero probablemente sea positiva. Si sube un poco, este podríamos decir incluso que tiene una correlación negativa. Algo empezamos a ver. Perfecto. Entonces, algo de sentido tiene para las diferentes estaciones, etcétera. Pero aún no podemos tener una conclusión certera porque no estamos viendo el análisis agrupado. Entonces yo le pedí nuevamente que me gustaría detectar, me gustaría analizar si existe algún tipo de tendencia en los datos eh, y que analizase el índice de calidad del aire como una función de la semana, del día de la semana y de la época del año, de la estación, y que consolide esta información en menos plots, en menos gráficos. Y lo que hizo fue algo quizá demasiado simplificado, de hecho, demasiado simplificado, porque volvió a hacer el análisis variable a variable, un grupo, otro grupo, no los combinó, y nos daba el promedio, algo que está bien el promedio a las 5 de la mañana, pero no es información muy útil todavía, para tener un análisis, porque lo que queremos ver es si el índice de calidad del aire depende por ejemplo, es peor, un poquito peor en invierno, un poquito mejor en verano, depende de la combinación entre la estación del año y los días, es lo que nos gustaría ver. Pero generó este gráfico y está bastante bien, como podemos ver es bastante parejo, excepto el día domingo que cambia, me imagino que porque hay menos actividad en la ciudad y eso tiene algún impacto. Eh, y no tenemos datos, no sé por qué no graficó los datos para otoño, yo creo que acá hay un error de código, pero podemos ver que en invierno el índice de calidad del aire es más bajo y en verano es el mayor. Y acá le dije perfecto, pero lo quiero agrupado y lo forcé un poco a que ocupase una librería de Seaborn y un argumento que se llama Hue para generar este agrupamiento simultáneo. Y finalmente, bueno, evidentemente ya le había dado la información, así que lo hizo bastante bien y es este gráfico que vemos acá. Em, Verano, primavera, invierno, eso es lo que tenemos acá, son los diferentes gráficos.
y la variación según el día del año. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de invierno, el índice siempre es más bajo, pero acá ya empiezan a aparecer cosas interesantes, como que un día lunes es más o menos igual el índice de calidad durante el invierno que un día viernes en verano. ¿Ya? Ese tipo de análisis son los que estamos queriendo ver y estamos pudiendo tener. ¿Ya? O sea que hay una cierta variación cíclica, pero que se compensa, básicamente. Entonces, y ahí directamente le dije que quería un algoritmo de Machine Learning que predijese la variable. Y acá nos metemos directamente en ya no hacer un análisis previo, ya no hacer un análisis descriptivo, sino que directamente le estamos diciendo, hazme un modelo de Machine Learning de regresión. Generó un plan step by step muy de modo ChatGPT, donde nos dijo qué es lo que iba a hacer y nos dio un código. Y vamos a analizar este código. ¿Ya? ¿Cómo se llama este código? Me recomendó, súper interesante, me recomendó las librerías que instalar, bastante completo. Eh, y este código yo lo copié y lo puse acá. Él me recomendó un modelo de Random Forest. ¿Por qué? Porque Random Forest es, de hecho yo le pregunté y lo justificó bien. Es el modelo de Machine Learning más sencillo que permite captar relaciones no lineales, básicamente. Ya, entonces volvió a generar las estaciones del año, y dividió el dataset entre lo que es índice de calidad del aire y todas las demás columnas. Y todas las demás columnas las metió a la juguera. No hizo una depuración, ya no dejó columnas afuera, metió todo a la juguera. Evidentemente los resultados no fueron tan buenos. No hizo un mayor filtrado, o sea, no hizo el filtrado, por ejemplo, de las 5 de la mañana, sino que metió absolutamente todos los datos, todas las horas, todas las columnas al proceso de Random Forest. Lo que sí me pareció interesante es que hizo una transformación de datos categóricos a numéricos, y lo hizo súper bien ocupando un algoritmo conocido que se llama One Hot Encoder, en donde dividimos la columna categórica en n columnas binarias. ¿Ya? Y eso nos permite pasar de datos categóricos a numéricos y obviamente ahora que tenemos solo datos numéricos podemos ocupar un modelo de Machine Learning directo. Y el modelo fue de Random Forest. Dividió el dataset en 20% de entrenamiento, 80% de entrenamiento, 20% de testeo. Hizo el entrenamiento, todo el entrenamiento ocurre en esta línea de código. Es rápido, esto funciona bastante bien. Y después nos dio los valores de RMS y el coeficiente de determinación. Y veámoslo, corramos esto, ejecutemos este código y veamos cómo está. Entonces, ¿cómo se llamaba este? Se llamaba ChatGPT Random Forest. ML Random Forest. Ya. Medio lento. ML Random Forest. Ya, ahí se está ejecutando el código. Vamos a darle un par de segundos en que haga su análisis. Acá nos entrega directamente las 15 columnas más importantes dentro del análisis y como se puede observar, todas tienen un aporte parecido. ¿Ya? La mayor es el viento. Lo que tiene sentido, o sea, si sopla mucho viento, uno se imagina que el índice de calidad del aire se ve más afectado. Limpia todos los contaminantes, mueve todo este sistema. Eso tiene bastante sentido. Y la temperatura sería dentro de las principales la que tenga menor peso. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el problema? El que pueden ver ahí. Súper. Entonces el ChatGPT hizo algo fantástico. Tomó un archivo, generó código en MATLAB. El código corre sin grandes errores. No tuve que cambiar creo que casi nada o casi nada. Lo ejecuta muy bien. Hace un análisis, cambia de variables categóricas a numéricas. Em, pero el resultado es espectacular, pero no sirve. ¿Por qué no sirve? Por el coeficiente R square. Eh, un valor cero, generalmente los valores de R cuadrado son de 0 a 1. Cero significa que mi modelo predictivo no es malísimo, no es mejor que el valor promedio.
¿ya? Y un valor de uno significa que mi modelo es excelente, que siempre adivina de manera perfecta. Porque el predictor más burdo que uno podría generar es un predictor que tome la variable de calidad del aire y siempre diga el promedio. Yo tomo la columna de calidad del aire, calculo el promedio y me caso siempre con eso. Entonces, cualquier, cualquier otra combinación que me digan, siempre mi respuesta es el promedio, el promedio, el promedio. Ya, y resulta que este modelo de Machine Learning lo hace peor que este valor promedio. ¿Ya? Entonces, no sirve. Eh, entonces, algo pasó. Entonces, yo conversé ese tema eh, con ChatGPT y se los quiero mostrar. Eh, ¿Dónde está? Antes de hacer esto, yo le dije compara Random Forest con otros modelos y me dio un código en que ocupaba XBoost. Acá está, XBoost, la regresión lineal y... no. Acá me justificaba por qué uso Random Forest. Disculpen. Ya, acá está. Full Pipeline. Me generó un segundo código que se llama Full Pipeline. Incluso hay una foto. Ya, en este código lo que yo estoy haciendo es comparando. Déjenme ponerlo acá. Yo acá comparaba tres modelos. ¿Ya? El primero que generó, el primer código que me dio ChatGPT fue un modelo de Random Forest. Yo le dije, bueno, compárame otros modelos para ver si mejora este índice. ¿Ya? Y ocupó, como pueden ver acá, el modelo de Random Forest, el modelo XBoost, XGBoost, que es un modelo que trata de agrupar estimadores de baja calidad para generar un modelo mejor, y una simple regresión lineal y que hiciera finalmente la evaluación. Y para cada uno de estos modelos, eh, tomase el error cuadrático medio y el coeficiente R cuadrado. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado no fue mejor, fue igual de malo, básicamente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque está tomando todos los datos y los mete a la juguera, no está haciendo ninguna depuración. Como pueden ver acá, todos los valores de R cuadrado son negativos, lo que significa, de nuevo, que el modelo en la práctica no sirve para nada, no tiene poder predictivo. Y eso, evidentemente, hay que mejorarlo. Entonces, yo le dije eso a ChatGPT. ¿Cómo pueden ser los valores negativos? Me dijo que son negativos porque son peores que una predicción promedio. Eh, Le pregunté por la importancia de XBoost y me lo respondió bastante bien. Después hice un análisis de SHAP, pero no quiero meterme en ese punto, yo creo que no es relevante. Hice un análisis eh, de cada uno de estos modelos con SHAP, pero saltémoslo porque no es importante en este momento. Eh, ya. Después traté de hacer lo mismo con otro código que no vino al caso, otro dataset. En algún momento yo dije, bueno, quizá el dataset tiene algún problema y no lo puede hacer de manera bien. En el fondo le estoy pidiendo algo no realista a ChatGPT, en el fondo que analice datos que no tienen correlación. Pero este no es el caso, porque nosotros sabemos que el índice de calidad del aire se construye a través de estos indicadores. Entonces, ¿cuál es la conclusión general? Eh, Me pareció bastante impresionante el hecho de que en este momento ChatGPT pudiese crear un ciclo completo de análisis, o sea, que cargase el archivo, que generase un código, que ese código convirtiese datos, los preprocesara y hiciera un entrenamiento de Machine Learning, pero el resultado final es que todavía no puede hacer un análisis a detalle. Entonces es un excelente, un muy buen primer análisis, pero todavía no logran
meterse dentro de los datos a depurarlos, a modelar un poquito el problema. ¿Ya? Yo creo que con el tiempo seguramente estos modelos irán a mejorar. Es una excelente primera etapa, es una excelentísima herramienta de productividad, pero no va a resolver aún el problema por sí solo. No es magia. ¿Ya? Ese es el mensaje. Funciona bastante bien, es espectacular. No es mágico, todavía no lo puede resolver por sí mismo. No lo puede resolver por sí solo. Y esa es la conclusión. Entonces, recapitulando, al 14 de mayo al menos todavía vamos a seguir necesitando analistas de Machine Learning, pero que pueden ver aumentada su productividad de manera dramática con este tipo de herramientas. Así que eso es todo, no voy a alargar más el video. Muchas gracias y hasta luego.